Mundial Cinéfilo, un video por partido. Escocia vs Brasil define su clasificación cinéfila hoy. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del Mundial. Brasil, el agente secreto. Durante la dictadura militar, la trama sigue a Marcelo, profesor universitario especializado en tecnología que tras un incidente violento con un poderoso empresario en Sao Paulo, huye en pleno carnaval bajo el nombre falso de Armando, para buscar refugio y reencontrarse con su pequeño hijo. En su escondite, una pensión para perseguidos políticos, Marcelo intenta llevar una vida tranquila mientras es vigilado por asesinos a sueldo contratados por su enemigo. La tensión crece con un violento tiroteo que pone en peligro su identidad falsa. Paralelamente, en el presente, unas investigadoras revisan el caso, descubriendo el trágico destino final de Marcelo, dejando un legado de misterio y resistencia. Su estreno mundial en el Festival de Cannes 2025 fue ovacionado de pie durante más de 10 minutos. El legendario actor alemán Udo Kier, conocido por sus papeles en el cine de terror, falleció en noviembre. Su último papel en la pantalla grande fue esta película, donde interpreta a un misterioso personaje. Fue seleccionada para representar a Brasil en la categoría Mejor Internacional en los premios Oscar, logrando además 4 nominaciones, incluyendo Mejor Película, la segunda película brasileña en lograrlo. Escocia, Restless Knives. Sigue a dos jóvenes en un barrio marginal de Edimburgo, Will y Ronnie, que hartos de su vida gris y sin dinero, se convierten en modernos asaltantes de caminos. Ataviados con máscaras de payaso y hombre lobo y montados en una motocicleta Suzuki, asaltan autobuses turísticos en las tierras altas utilizando una pistola de juguete. El plan absurdo no tarda en transformarse en una inesperada carrera criminal que los convierte en héroes populares y atracción turística. Inspirándose en Robin Hood, comienzan a repartir dinero robado entre los pobres de su ciudad. Su fama atrae la atención de los medios y de la policía, incluyendo a un duro agente estadounidense, llegando a un desenlace que es tan surrealista como la trama. Un clásico de culto cuyo guión fue ganador de un concurso de escritura. Durante el rodaje, los protagonistas intentaron grabar una escena en la moto, pero tras un accidente menor en el que Vincent Friel salió expulsado, los seguros lo prohibieron, por lo que todas las secuencias de acrobacias fueron realizadas por dobles de riesgo. Escocia vs Brasil, no te lo pierdas. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Marruecos vs Haití presenta sus terceras películas. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Marruecos, Razzia, drama marroquí que entrelaza varias historias en la vibrante y opresiva Casablanca. La cinta sigue a 5 personajes de diferentes estratos sociales que luchan por la libertad y la verdad en un contexto de creciente intolerancia religiosa y represión gubernamental. Un profesor forzado a abandonar su lengua materna, una mujer que desafía el machismo, un joven homosexual que sueña con ser estrella de rock, un restaurador judío y una adolescente adinerada en pleno despertar sexual. Sus vidas se cruzan de forma sutil, mostrando las contradicciones de un Marruecos moderno que choca con tradiciones cada vez más extremistas. La película es una crítica a la corrupción y falta de libertades, donde los protagonistas buscan un resquicio para ser ellos mismos en medio de un ambiente que amenaza con estallar. Fue candidata de Marruecos al Oscar a la mejor película extranjera en 2018. Haití, Freda. Ambientada en un barrio popular de Puerto Príncipe, la película sigue a una joven estudiante de antropología que vive con su madre, su hermana y su hermano. La familia sobrevive gracias a una pequeña tienda de comida callejera mientras lidia con la violencia cotidiana, la inestabilidad política y la precariedad económica que azotan al país. Cada miembro de la familia enfrenta la misma pregunta existencial: ¿quedarse en Haití o emigrar en busca de un futuro mejor? Mientras su hermana busca escapar mediante un matrimonio ventajoso con un senador adinerado y su madre presiona al hijo para que huya del país, Freda se resiste a abandonar su tierra. La película se convierte en un retrato de las difíciles decisiones que enfrentan las mujeres haitianas en una sociedad patriarcal y corrupta, donde el color de piel determina las oportunidades y el pasado traumático de la protagonista emerge como una herida abierta. El rodaje ocurrió en medio de un contexto extremadamente volátil, entre diciembre de 2019 y enero de 2021, durante las violentas protestas antigubernamentales que precedieron al asesinato del presidente. La directora aprovechó un breve respiro en la violencia para filmar y el equipo tuvo que mantenerse constantemente alerta mientras las calles ardían. El filme es histórico por ser la primera película dirigida por una mujer haitiana, en competencia en Cannes en 23 años. Además, la directora reveló que insistió en rodar en criollo haitiano en un 98% contra la presión de los financiadores y se negó rotundamente a eliminar la escena inicial que retrata
relata el trauma sexual de la protagonista, una decisión que le valió resistencia pero que defendió como esencial para contar la historia. Marruecos vs Haití, todo puede pasar. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Suiza vs Canadá en la sala de cine y en la cancha. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Canadá, I Killed My Mother. Hubert, un adolescente de 16 años que vive en los suburbios de Montreal con su madre soltera, atrapado en una relación visceral de amor y odio, se siente avergonzado y frustrado por las actitudes y gestos cotidianos de su madre, mientras ella no logra comprender las necesidades de un hijo que le resulta cada vez más distante y conflictivo. La tensión estalla cuando Hubert miente a su maestra diciéndole que su madre ha muerto, lo que inspira un ensayo escolar titulado I Killed My Mother. A medida que avanza el conflicto, se revela que Hubert es gay y mantiene una relación con su amigo. Un secreto que su madre descubre indirectamente. Su relación se deteriora hasta el punto en que sus padres deciden enviarlo a un internado. La película culmina con un reencuentro simbólico en la playa, donde madre e hijo se sientan juntos frente al mar, mientras la pantalla muestra imágenes de un video casero del Hubert niño jugando feliz con su madre. Debut como director del canadiense Xavier Dolan, quien también protagoniza la cinta a los 19 años. También escribió el guión cuando tenía solo 16 años. La cinta, en gran parte autobiográfica, refleja su propia relación con su madre durante la adolescencia. A pesar de ser su ópera prima, la cinta causó sensación en Cannes 2009, lanzando inmediatamente su carrera internacional. Además, la película fue seleccionada para representar a Canadá en el Oscar a Mejor Película Extranjera. Suiza, Vitus. Un niño prodigio del piano con un coeficiente intelectual de 180 que a los 6 años ya lee enciclopedias, resuelve problemas matemáticos complejos e interpreta a grandes compositores, lo que lleva a sus padres a enfocarse obsesivamente en desarrollar su talento musical, especialmente su madre. Sin embargo, el niño encuentra refugio en su abuelo, un excéntrico soñador que le enseña sobre la vida, la libertad y la importancia de seguir los deseos del corazón, mientras comparten el sueño de volar. Ya a los 12 años se siente cada vez más incómodo con su condición de genio y anhela una vida normal. Tras fingir una lesión en la cabeza que supuestamente le ha hecho perder sus habilidades excepcionales, el joven comienza a vivir como un adolescente común, pero en secreto utiliza su inteligencia para ganar dinero en la bolsa y salvar a su familia de la ruina económica. La cinta explora con ternura e inteligencia los dilemas entre el talento y la libertad, las expectativas familiares y los sueños personales. El actor protagonista es un auténtico niño prodigio del piano, y la escena culminante del concierto con la orquesta de cámara de Zurich no fue actuada. Se filmó durante un concierto real en octubre del 2004, 6 meses antes de que comenzara el rodaje principal, porque el equipo no tenía presupuesto para contratar a 1500 extras y terminó ganando dinero con la venta de entradas. El director confesó que la película nació de su propia fantasía infantil, ser un genio. Suiza vs Canadá, ¿por quién apuestas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Es el turno de Bosnia vs Qatar por una tercera chance cinéfila. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Bosnia, la revelación de Sara. Esma, una madre soltera que vive con su hija Sara de 12 años en uno de los barrios más afectados por el conflicto en la posguerra de Sarajevo. Para pagar el viaje escolar de Sara, Esma comienza a trabajar como una camarera en un club nocturno, mientras intenta mantener las apariencias de una vida normal. El conflicto surge cuando la escuela ofrece el viaje gratis a los hijos de héroes de guerra, lo que obliga a Esma a enfrentar un secreto que ha guardado durante años. Sara, que siempre creyó que su padre murió como héroe en combate, presiona a su madre para obtener el certificado. Finalmente, Esma colapsa y revela la dolorosa verdad. Durante la guerra, fue recluida en un campo de prisioneros, donde fue abusada sistemáticamente por soldados serbios. Sara comprende entonces que es hija de ese abuso, un descubrimiento que, lejos de separarlas, acerca a madre e hija en un acto de sanación compartida. Primera producción bosnia en ganar el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Durante el rodaje, la joven actriz Luna Mijovic se rompió una pierna mientras filmaban una escena de fútbol. El título hace referencia al barrio de Sarajevo, donde transcurre la historia y se traduce literalmente como mujer jorobada. La directora Jasmila Zbanic, quien tenía 18 años cuando comenzó la guerra en Bosnia, ha declarado que su objetivo era visibilizar los abusos sistemáticos sufridas por unas 20.000 mujeres durante el conflicto.
Qatar, Clockwise. En la década de 1930, en un pueblo de pescadores en el norte de Qatar, Atike sobrevive a un naufragio y rescata a un bebé llamado Saad, a quien cría como su propio hijo. Años después, Saad descubre que su padre adoptivo tuvo un encuentro secreto con un grupo de genios en unas ruinas, quienes le enseñaron el arte del fijiri, la música tradicional de los buzos perleros del Golfo Arábico, a cambio de la promesa de no compartirlo con nadie. Cuando Atike rompe este pacto, la situación se complica. Saad, con la ayuda de un reloj de bolsillo mágico que le permite revivir el pasado, se enfrenta a este conflicto mientras se enamora de Gina, una rebelde que podría ser la clave para salvar a su padre. Bosnia vs Qatar, ¿a cuál le va? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Sudáfrica vs Corea cierran el primer grupo del Mundial Cinéfilo. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del Mundial. Corea del Sur, Decision to Live. La vida metódica de un detective en Busan se desmorona al investigar la muerte de un hombre en la cima de una montaña. Toda la evidencia apunta a la enigmática viuda del fallecido, una inmigrante china que trabaja como cuidadora de ancianos. El caso rutinario de homicidio se convierte en una obsesión retorcida, pues se siente profundamente atraído por la sospechosa, vigilándola obsesivamente y encontrando excusas para estar cerca de ella, mientras ella manipula hábilmente la situación para mantener su interés. La película se convierte en un juego del gato y el ratón, donde las líneas entre el deseo y la culpabilidad se desdibujan por completo. A medida que avanza la investigación, la lealtad del detective hacia su trabajo se enfrenta a su pasión prohibida, llevándolo a tomar decisiones que lo destrozan como oficial. Años después, cuando sus caminos vuelven a cruzarse, nuevas circunstancias y otro sospechoso asesinato, la obsesión renace con más fuerza, desatando un final trágico y desgarrador en la costa donde el amor imposible encuentra su última y más desesperada expresión. Un detalle curioso del rodaje ocurrió cuando el actor protagonista, tras decirle a su compañera "tu coreano es mejor que el mío", se quedó en silencio mirándola durante más de 10 segundos. El director creyó que había olvidado su línea, pero en realidad era una decisión actoral para aumentar la tensión romántica. También es notable que la actriz Tang Wei escribió a mano personalmente las copias del clásico de las montañas y los mares que aparecen en la película, un detalle de obsesión artística que pocas producciones permiten. Sudáfrica, Life Above All. Una valiente niña de 12 años que vive en un pueblo pobre en Sudáfrica, tras la muerte de su hermanastra y la repetida enfermedad de su madre, debe enfrentarse sola al rechazo de su comunidad, que comienza a aislar a su familia por los rumores de que tienen SIDA. Mientras su padrastro se hunde en el alcohol y su madre es alejada por la superstición, la niña lucha contra la ignorancia y el silencio impuesto para reunir a su familia y defender su dignidad. La cinta es un emotivo retrato sobre cómo el estigma y el miedo pueden destruir una comunidad desde adentro. Acompañada por su leal amiga, la niña desafía las acusaciones de brujería y las normas sociales para rescatar a su madre moribunda y enfrentar la verdad sobre la enfermedad que las persigue, demostrando que el amor y el perdón son más fuertes que el prejuicio. Basada en la novela Chanda's Secrets de Alan Stanton, el director Oliver Schmidt decidió rodarla completamente en idioma sesotho, en lugar de inglés, para mantener la autenticidad cultural. Sudáfrica vs Corea, nada está escrito. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. República Checa vs México consolidan el grupo con sus terceras películas. Aquí encontrarás un video cinéfilo para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. México, Nazarín. Un humilde sacerdote en el México rural intenta vivir de acuerdo con sus principios cristianos estrictos, repartiendo su escaso dinero entre los pobres y mostrando compasión hacia damas de compañía y marginados. Su actitud bondadosa lo lleva a esconder a una dama de compañía herida y a hacerse amigo de una mujer atormentada. Pero estas acciones hacen que sus superiores religiosos lo consideren un escándalo, por lo que es expulsado del sacerdocio. Tras perder su investidura, emprende un peregrinaje por el campo vestido de civil, pero las dos mujeres lo siguen como discípulas, causándole más problemas en su intento fallido de vivir como un santo. En un mundo que no comprende ni desea su ayuda, el sacerdote es arrestado y sufre una crisis de fe, cuestionando la efectividad de su bondad hasta que, al final, acepta una simple fruta como limosna como un gesto de profunda ambigüedad sobre su fe perdida y reencontrada. A pesar de las críticas que el director Luis Buñuel hizo a la religión a lo largo de su carrera,
carrera, la cinta fue incluida en la lista de películas importantes del Vaticano en 1995. Ganó el Premio Internacional en el Festival de Cannes de 1959 y fue seleccionada como la candidata de México para el Oscar a Mejor Película Extranjera. República Checa, Winter Flies. Seguimos a dos adolescentes, Mara y Hedus, en una aventura de carretera a través de la República Checa durante el invierno. Tras robar un coche, los chicos se embarcan en un viaje lleno de travesuras y sueños de libertad, que se complica con la llegada de un autoestopista. La narrativa se desarrolla en paralelo con las declaraciones de Mara en una comisaría, donde intenta proteger a su amigo mientras se enfrenta a las consecuencias de sus actos, explorando los lazos de amistad y dureza del paso a la niñez a la adolescencia. El guión comenzó como una obra de radio que fue rechazada por su lenguaje vulgar, lo que llevó a su autor a reescribirla como un largometraje. Además, los protagonistas son actores no profesionales que fueron seleccionados tras un extenso proceso de casting para lograr autenticidad en sus papeles. República Checa vs México, ¿cuál gana? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Ecuador versus Alemania lo dan todo en sus películas. Recuerda que tenemos un video cinéfilo para cada uno de los más de 100 partidos del Mundial. Ecuador, mejor no hablar de ciertas cosas. Paco Chávez, un hombre de vida desordenada marcada por las drogas y un amor prohibido con Lucía, su antigua novia del colegio que ahora está casada con otro. Una noche junto a su hermano menor, un músico punk fuera de control, irrumpen en la casa de sus padres con la intención de robar un caballo de porcelana para empeñarlo y conseguir más droga. Sin embargo, su padre los descubre y el enfrentamiento que se desata deriva en una pelea violenta cuyas consecuencias marcarán a ambos hermanos para siempre, cambiando la vida de quienes los rodean. Ambientada en la costa de Ecuador, la película combina drama, comedia negra y sátira para retratar una familia desintegrada por las adicciones y la falta de comunicación. Un robo menor se convierte en un punto de no retorno, donde los personajes quedan atrapados en sus propios deseos y fracasos. La película fue seleccionada por Ecuador para competir en la categoría a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar. Su título en inglés es Porcelain Horse, en referencia al objeto del robo que desencadena la trama. Alemania, Beyond Silence. Lara, una niña que crece en el sur de Alemania como la única oyente en una familia de padres sordos, desde muy pequeña actúa como intérprete para su padre y su madre en todas sus interacciones con el mundo exterior, manejando desde trámites bancarios hasta sus propias reuniones de padres y maestros. Su vida da un giro cuando su tía, una música con la que su padre mantiene una tensa rivalidad, le regala un clarinete, despertando en ella una pasión por la música que sus padres no pueden compartir ni comprender. 10 años después, Lara es una joven clarinetista con talento que aspira a ingresar a un conservatorio en Berlín, lo que profundiza el distanciamiento con su padre. Tras la repentina muerte de su madre en un accidente, Lara se siente dividida entre la culpa por querer independizarse y su responsabilidad hacia su padre viudo. La película alcanza su clímax cuando el padre, que nunca pudo entender el mundo sonoro de su hija, aparece en su audición de ingreso y le expresa en lengua de señas que escuchar y entender no son lo mismo, logrando así una conmovedora reconciliación que trasciende la barrera del sonido. Para lograr autenticidad, el rodaje contó con asesoría de organizaciones de personas sordas y uno de los momentos más emotivos fue filmar la escena en una iglesia donde los extras sordos cantaban himnos usando únicamente lengua de señas. Ecuador vs Alemania, un duelo de titanes. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Curazao vs Costa de Marfil presenta sus películas. Recuerda que tenemos un video cinéfilo para cada uno de los más de 100 partidos del Mundial. Costa de Marfil, la mujer con el cuchillo. Un joven intelectual marfileño que regresa a Abiyán tras una larga estadía en Europa, enfrentándose al difícil choque entre el modernismo occidental que ha adoptado y las tradiciones ancestrales de su país. Su angustia se manifiesta en una visión recurrente, una mujer que empuña un cuchillo y lo amenaza, apareciendo especialmente cuando intenta establecer relaciones con otras mujeres. Incapaz de encontrar una explicación, el protagonista busca ayuda sin éxito tanto en la medicina occidental
occidental como en los curanderos tradicionales, hasta que una amiga lo ayuda a comprender que el origen de su trauma se encuentra en la imagen represiva de su madre durante la infancia. Un viaje introspectivo donde sueño y realidad se entremezclan, reflejando la dificultad de encontrar un equilibrio psicológico en un África postcolonial dividida entre dos culturas. Con una estética en blanco y negro que combina la influencia de la nueva ola francesa con referencias al cine de autor, el protagonista, interpretado por el propio director, deambula por las calles de Abiyán en una búsqueda que resulta tan existencial como identitaria. La cinta abre con una clara referencia a Psicosis de Hitchcock, pero narrada con un tono mucho más contenido y contemplativo. Aunque tuvo una recepción controvertida en su estreno en 1969, hoy es considerada una obra fundamental del cine africano. Curaçao, Sensei Redemption. Sandro, un ex prisionero, acaba de salir de la cárcel tras cumplir condena por su participación en el mundo de las apuestas y las peleas callejeras ilegales. Ahora busca recuperar la confianza de su hijo, un joven de 20 años que, obsesionado con el dinero fácil, ha comenzado a seguir sus mismos pasos en el peligroso circuito de las peleas clandestinas. La cinta explora el conflicto generacional y la dificultad de romper ciclos de violencia entre padres e hijos. El hijo está a punto de participar en uno de los torneos de lucha que marcaron la caída de su padre, y Sandro deberá enfrentarse a su prueba más dura para protegerlo y ganarse nuevamente su respeto. Con un tono de drama, de acción y artes marciales, la película retrata las tensiones familiares y las consecuencias del pasado criminal en la sociedad de Curazao. Curazao vs Costa de Marfil, un duelo impredecible. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por parte. Japón vs Suecia define su batalla con sus películas hoy. Recuerda que tenemos un video cinéfilo para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Japón, Tampopo. Un par de camioneros, Goro y su compañero Gan, llegan a un modesto local de ramen regentado por una viuda llamada Tampopo. El negocio está a punto de quebrar porque la comida es mediocre, pero Goro, experto en el arte del ramen, decide ayudarla a transformar el local en un auténtico templo gastronómico. Con la paciencia de un maestro de samurái, le entrena en cada detalle: el caldo, la textura de los fideos, la postura al servir. A lo largo del camino se les une un elenco de excéntricos personajes que colaboran en la cruzada para lograr el tazón perfecto. La película se intercala con viñetas independientes que exploran la relación de los personajes con la comida en sus facetas más absurdas, sensuales y obsesivas. Desde una banda de gángsters gourmet hasta una anciana que exprime verduras con fuerza de un titán, pasando por amantes que juegan con una yema de un huevo en un erótico ritual culinario. Un tono que mezcla la comedia, el western, el homenaje al cine de samuráis, Tampopo es tanto una historia de superación como una celebración al placer de comer. La estructura de la cinta está inspirada en el western americano, y el propio director, Yuzo Utami, la llamó un Ramster western, analogía al spaghetti western. Suecia, Grans. Tina es un oficial de aduanas con un aspecto inusual y una habilidad extraordinaria. Puede oler emociones como la culpa y la vergüenza, lo que la convierte en una experta detectando criminales. Su monótona existencia cambia al conocer a Vor, un misterioso viajero con rasgos físicos sorprendentemente similares a los suyos, y por quien siente una atracción magnética e inexplicable. A medida que su relación se intensifica, Vor le impulsa a enfrentar la verdad sobre su propia identidad, revelando que no son humanos, sino una antigua raza de trolls nórdicos. Paralelamente, Tina colabora en una investigación sobre una red de tráfico infantil, lo que le obliga a reconciliar su naturaleza recién descubierta con su sentido de moralidad, llevándola a un conflicto entre sus instintos y la humanidad que ha aprendido a valorar. La transformación de la actriz Eva Melander en Tina requería 4 horas diarias de maquillaje prostético, empezando invariablemente a las 2 de la madrugada para poder filmar. La película está basada en un relato de John Aldrich Linklater, el mismo autor de Déjame entrar, y el director Ali Abbasi se inspiró en gran medida en el realismo mágico latinoamericano de autores como Gabriel García Márquez para construir su atmósfera. Japón vs Suecia, ¿a cuál le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Túnez vs Países Bajos presenta sus películas hoy en cancha. Recuerda que tenemos un video cinéfilo para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Países Bajos, una mujer como Eve.
Eve, una joven madre de 2 hijos que, tras una crisis personal, es enviada por su marido a unas vacaciones en el sur de Francia para recuperarse. Allí conoce a Liliane, una mujer francesa que vive en una comunidad alternativa y con quien inicia una relación apasionada. Al regresar a los Países Bajos, Eve decide abandonar a su esposo y seguir sus sentimientos por Liliane. La película se convierte entonces en un drama sobre la lucha por la custodia de los hijos, en el que la homosexualidad de Eve es utilizada en su contra ante los tribunales. A pesar de obtener inicialmente la custodia temporal, un juez termina otorgándosela al ex marido cuando éste anuncia que volverá a casarse con la vecina de la pareja, formando así un hogar heterosexual adecuado. El filme culmina en una escena agridulce en una estación de tren, donde Eve debe decidir entre seguir a Liliane a Francia o permanecer cerca de sus hijos, optando finalmente por quedarse. La cinta fue seleccionada como la candidata oficial de los Países Bajos para el Oscar a Mejor Película Extranjera. La cinta es pionera en la representación de la sexualidad femenina desde una perspectiva feminista. Túnez, Beauty and the Dogs. Mariam, una joven estudiante, tras una noche de fiesta, es abusada por varios policías. Lo que sigue es una odisea nocturna en la que ella y un amigo intentan denunciar el crimen, enfrentándose a un sistema médico y policial que, en lugar de protegerla, la revictimiza con trabas burocráticas, indiferencia y presiones para que guarde silencio. La cinta, basada en hechos reales ocurridos en Túnez en 2012, está estructurada en 9 capítulos, cada uno filmado en un único plano secuencia que mantiene al espectador atrapado en la angustia y desesperación de la protagonista. La directora expone con crudeza cómo las propias instituciones diseñadas para impartir justicia se convierten en cómplices de los agresores, ofreciendo una mirada implacable a la violencia sistemática y al patriarcado imperante. Basado en un libro escrito por Meriem Ben Mohamed, la mujer que vivió en carne propia la historia real que inspira el filme. Túnez versus Países Bajos. ¿Cuál vence hoy? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Turquía versus Estados Unidos en un duelo cinéfilo por el honor. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Estados Unidos, Riddle of Fire. 3 niños rebeldes conocidos como los 3 reptiles inmortales comienzan sus vacaciones de verano robando una consola de videojuegos. Su plan perfecto se arruina cuando descubren que la televisión tiene contraseña. Su madre, enferma en cama, acepta dárselas solo si consiguen un pastel de arándanos específico. Al no encontrarlo en la panadería, los niños obtienen la receta y se embarcan en una búsqueda para reunir los ingredientes, enfrentándose a un desafío mayor cuando un vaquero se lleva el último huevo que necesitan. Decididos a recuperar el huevo, los niños siguen al vaquero hasta el bosque, donde se topan con la pandilla de la empanada encantada, un grupo de cazadores furtivos liderados por una misteriosa mujer que parece ser una bruja. Con la ayuda de la hija del líder, los niños deberán usar su astucia para evadir a los adultos, rescatar a uno de los suyos y completar su encargo, en una aventura que mezcla la fantasía con el peligro del mundo real. Filmada completamente en Kodak 16 mm, lo que le otorga una estética cálida y nostálgica que recuerda al cine de los años 80. El director decidió no volver a grabar ni editar las dificultades de dicción de uno de los niños actores. En lugar de corregirlo, optó por añadir subtítulos dorados para que el público pudiera entender sus diálogos, realzando la autenticidad de los personajes infantiles. El guión utiliza un dialecto peculiar, mezclando un lenguaje formal y poético con jerga moderna, y los niños se refieren a sí mismos como un aquelarre, creando una atmósfera de cuento de hadas contemporáneo. Turquía, Kere. Khan es un hombre que regresa a su pueblo natal para el funeral de su padre, un sastre muy querido. En la estación de tren, mientras espera para regresar a la ciudad, presencia un brutal asesinato. Tras declarar ante la policía, se le impide salir del pueblo y, mientras tanto, se declara una estricta cuarentena debido a un brote de rabia causada por perros callejeros que atacan a la gente. La situación se convierte en una pesadilla kafkiana para Khan. El pueblo se transforma en un purgatorio sin salida, donde las autoridades parecen más interesadas en cuestionar su pasado que investigar el crimen. Se encuentra con enigmáticos amigos de su difunto padre y con una mujer que responde con preguntas filosóficas, mientras es falsamente acusado en un delito sin especificar, acorralado por la paranoia, las calles patrulladas y la sensación de una opresión generalizada. Khan se debate entre la huida y la aceptación de un destino que parece haber sido escrito para él. El título Kher proviene de las palabras turcas que significa repetición o reiteración, haciendo alusión a los eventos cíclicos y la sensación de déjà vu que sufre el protagonista a lo largo de la cinta. Fue la candidata oficial a Turquía para competir por el Oscar a Mejor Película Internacional del 2023.
Turquía versus Estados Unidos, un duelo impredecible. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Paraguay versus Australia se juegan todo con sus terceras películas. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Australia, la Babadook. Amelia, una viuda que aún no supera la muerte de su esposo ocurrida hace 6 años, cría sola a su hijo Samuel, que es un niño conflictivo y obsesionado con construir artilugios para defenderse de los monstruos. La tensión entre ambos estalla cuando un siniestro libro titulado Mr. Babadook aparece misteriosamente en su casa. El cuento infantil se convierte en una pesadilla cuando la criatura de sus páginas empieza a manifestarse, acechándolos y obligando a Amelia a enfrentar no solo a un ser sobrenatural, sino también al oscuro torrente de ira y dolor que ha reprimido durante años. Un descenso psicológico donde el Babadook se revela como una metáfora del duelo no resuelto y la maternidad bajo presión. Aisladas del mundo exterior, madre e hijo deben aprender a confrontar juntos a la entidad, encontrando una forma de convivir con ella en lugar de eliminarla. Con una atmósfera opresiva, la cinta redefinió el terror moderno al ubicar el horror no en sustos fáciles, sino en las fracturas emocionales de una familia. La directora basó la historia en su propio cortometraje de 2005, Monster, y pasó casi una década intentando financiar el largometraje antes de que los productores accedieran a darle un presupuesto reducido. Paradójicamente, la película se convirtió en un fenómeno de internet años después, cuando una reclasificación errónea de Netflix llevó a que el Babadook fuera adoptado como un ícono del colectivo LGTB+, dando origen a la frase "el Babadook es gay", que luego fue reconocida incluso por la propia directora como una muestra del ingenio de la cultura digital. Paraguay, el tiempo nublado. Arami, una joven paraguaya que ha construido una nueva vida en Suiza junto a su pareja, enfrenta una crisis cuando la salud de su madre, que padece epilepsia y Parkinson, se deteriora gravemente en Paraguay. La única cuidadora está a punto de renunciar, dejando a Arami como la única persona que puede hacerse cargo. Ante esta situación, viaja de regreso a su país natal para buscar una solución, debatiéndose entre el deber filial y la necesidad de no abandonar sus propios sueños y su vida en Europa. Primera película en la historia en representar a Paraguay en la categoría de mejor película internacional en los premios Oscar. Su impacto trascendió lo artístico. El documental expuso las carencias en la estructura pública para adultos mayores y sirvió como inspiración para que el gobierno de Asunción creara una guía de servicios y un mapa con recursos gratuitos para los cuidadores y ancianos de la ciudad. Paraguay vs Australia, ¿a cuál le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Noruega vs Francia en un duelo épico y cinéfilo. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Noruega. Dromer. Johan, un adolescente de 17 años, experimenta su primer gran enamoramiento con Johanna, su profesora de francés. Incapaz de expresar sus sentimientos abiertamente, vuelca sus emociones y fantasías más íntimas en un diario, creando un relato literario de su obsesión. Cuando su madre y su abuela descubren estos escritos, quedan conmocionadas por el contenido explícito, pero al mismo tiempo fascinadas por la calidad literaria del texto. Esto resulta en un debate familiar sobre si deberían publicar la historia, mientras la joven se debate entre la idealización romántica y la realidad de su relación con la profesora. Este conflicto obliga a las 3 mujeres a confrontar sus propias perspectivas sobre el amor, la sexualidad y los sueños postergados, en una historia que explora el manejo de un primer amor no correspondido y lo que viene después de este. La película es la tercera y última entrega en la trilogía del deseo del director, procedida por Sex y Lope. A pesar de tratar un tema de atracción entre una alumna y una profesora, la película evita cualquier escena de consumo sexual explícito. En cambio, utiliza el tejido como una metáfora central para construir la tensión y la intimidad entre los personajes. La cinta ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín del 2025. Francia. Le Maman y la Putain. Alexandre, un hombre intelectual parisino, desempleado y narcisista, pasa sus días divagando sobre filosofía y política mientras vive cómodamente gracias a Marie, su amante dueña de una boutique de ropa que lo mantiene y tolera sus infidelidades con resignación furiosa. Cuando un intento por recuperar a una exnovia fracasa, Alexandre conoce en un café a Verónica, una enfermera polaco-francesa que se jacta de su promiscuidad como muestra de liberación sexual, iniciando un nuevo affair que Marie descubre de inmediato. A la serie de engaños le sigue un tenso trío amoroso cuando las dos
mujeres terminan compartiendo la misma cama con Alexander. Bajo la aparente aceptación del poliamor, compiten en secreto por el afecto exclusivo del hombre. La situación estalla cuando Marie intenta desvivirse y Verónica, en un monólogo devastador, cuestiona su propia promiscuidad mientras confiesa un posible embarazo, dejando a Alexander sumido en una crisis existencial que revela el vacío dejado por las promesas incumplidas de la revolución sexual. La película de 3 horas y 39 minutos fue escrita completamente por el director, aunque su estilo conversacional da la impresión de estar improvisada. El guion original supera las 300 páginas. La cinta carece por completo de banda sonora orquestal. Solo se escuchan sonidos ambientales y ocasionalmente música que los propios personajes ponen en sus tocadiscos. Noruega vs Francia, todo puede pasar. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Senegal vs Irak cierran fase con sus terceras películas. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Irak, Bagdad, Messi. Hamoudi, un niño iraquí de 11 años apasionado por el fútbol, sueña con algún día alcanzar el nivel de su ídolo Lionel Messi, mientras juega en las polvorientas calles de Bagdad bajo la ocupación estadounidense. Su mundo se desmorona cuando queda atrapado en un ataque terrorista que le cuesta una pierna, un incidente que además expone la delicada posición de su padre, quien trabaja como traductor para las fuerzas de ocupación. Obligada a huir de la capital hacia un pueblo conservador, la familia debe enfrentar el rechazo social mientras Hamoudi lucha contra la pérdida de su extremidad y de su principal fuente de alegría. Decidido a no abandonar su pasión, el niño encuentra una nueva forma de mantenerse cerca del deporte que ama, convirtiéndose en una suerte de mentor para los niños del pueblo en medio de las tensiones sectarias que dividen al país. La película entrelaza el drama familiar con un retrato crudo de la Irak post-invasión, culminando en una carrera contra el tiempo para reparar la vieja televisión familiar a tiempo para ver a su ídolo jugar la final de la Champions League. El actor que interpreta a Hamoudi también perdió una pierna en la infancia debido a un ataque con misiles, lo que aporta una autenticidad conmovedora a su interpretación. Curiosamente, al igual que su personaje, Abdullah es un gran fanático de Messi y tuvo la oportunidad de conocerlo en París en 2023. Senegal, Félicité. Félicité es una cantante de un bar, una mujer fuerte y orgullosa que sobrevive con lo que gana en el escenario mientras cría sola a su hijo adolescente, Samo. Su frágil estabilidad se desmorona cuando Samo sufre un grave accidente en moto y el hospital exige una suma millonaria para operarlo, dinero que ella no tiene. En una carrera contra el tiempo, Félicité recorre las calles caóticas de la capital congoleña mendigando préstamos y reclamando deudas a una ex esposa ausente, patrones de clubes e incluso a un gángster, exponiéndose a humillaciones y violencia en su lucha por salvar a su hijo. En una segunda mitad más contemplativa y onírica, tras la crisis, la película sigue a Félicité en un viaje interior donde la música, tanto la eléctrica de su banda como los inesperados interludios de la orquesta sinfónica se convierten en un ritual de sanación y resistencia. Es un retrato íntimo sobre la dignidad de una mujer que, tras ser despojada de todo, encuentra la manera de seguir adelante sin renunciar a su esencia. Para lograr la autenticidad de los bares en Kinshasa, el equipo de producción llegó a un acuerdo con los locales vecinos. Bajaban el volumen de su música a cambio de que sus clientes habituales aparecieran como extras en las escenas. La cinta hizo historia al ser la primera película seleccionada por Senegal para competir por el Oscar a Mejor Película Internacional. Senegal vs Irak, ¿a cuál le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Egipto vs Irán en un tercer round cinéfilo. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Irán, Taste of Cherry. Badi, un hombre de mediana edad, conduce su Range Rover por las polvorientas afueras de Teherán buscando a alguien que contrate para una tarea específica. Tras varias conversaciones, revela a sus candidatos que ha acabado su propia tumba y planea desvivirse tomando pastillas para dormir. Solo necesita que uno de ellos acuda a la mañana siguiente para comprobar si ha muerto y, en ese caso, enterrarlo. A lo largo de su viaje, Badi se cruza con 3 pasajeros: un joven soldado kurdo que huye aterrorizado, un seminarista afgano que se niega por motivos religiosos y finalmente un taxidermista turco, quien acepta ayudarlo por necesidad económica mientras intenta disuadirlo, contándole cómo él mismo encontró motivos para vivir tras probar unas moras. La película se desarrolla con un ritmo pausado y un estilo minimalista, rodada casi en su totalidad dentro del coche mediante largos planos que registran los diálogos filosóficos y los silencios del protagonista.
cinta. Nunca se revela el motivo del deseo de Buddy de morir, lo que obliga al espectador a centrarse en el debate universal sobre el valor de la vida. La cinta culmina con una decisión ambivalente. Buddy hace su tumba mientras cae la noche, pero la historia se cierra rompiendo la cuarta pared con imágenes en video del propio director y su equipo filmando la escena, dejando el destino de Buddy sin resolver y recordando al público que se trata de una ficción. El rodaje estuvo plagado de dificultades, se realizó sin un guión definitivo. Parte del negativo se quemó en el laboratorio durante el revelado, y el director sufrió un accidente automovilístico que retrasó la producción. A pesar de los abucheos que recibió en su estreno en Cannes y de la famosa crítica que lo calificó de terriblemente aburrida, la película ganó la Palma de Oro, marcando la primera vez que un filme iraní obtenga este galardón. Egipto, in the Heliopolis Flat. Nagwa, una idealista profesora de música de 28 años proveniente de una ciudad conservadora del Alto Egipto, viaja al Cairo en un viaje escolar. Su misión es visitar a su antigua maestra, la señora Tahani, quien le inculcó la visión romántica del amor, pero al llegar a su antiguo domicilio en el distrito de Heliópolis, descubre que allí vive un exitoso pero escéptico corredor de bolsa que no cree en el amor. La búsqueda pasa a ser una serie de aventuras urbanas que llevan a Nagwa a cruzarse repetidamente con el hombre, formando una inesperada conexión entre dos mundos opuestos, el idealismo romántico de ella y el pragmatismo materialista de él. Egipto vs Irán, ¿por qué no apuestas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Nueva Zelanda vs Bélgica en el cine y en la cancha. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Nueva Zelanda, da piano. Ada es una escocesa muda que expresa su mundo interior únicamente a través de su instrumento. A mediados del siglo XIX es enviada por su padre junto a su hija pequeña a Nueva Zelanda para casarse con un granjero a quien no conoce. Al llegar, su marido decide abandonar el piano en la playa, desencadenando la rebeldía de Ada. Su vecino, un hombre que ha adoptado las costumbres maoríes, adquiere el instrumento a cambio de tierras y establece con Ada un peculiar pacto. Ella puede usar el piano a cambio de darle lecciones, que en realidad son encuentros donde él observa mientras ella toca, lo que desata una intensa relación erótica que desemboca en un trágico triángulo amoroso con su esposo. Holly Hunter no solo protagonizó la cinta, sino que recibió 3 créditos como actriz, como la pianista que interpretó todas las piezas, aprendió a tocar para el papel y como la intérprete de lengua de signos que enseñó a Anna Paquin. Fue la primera película dirigida por una mujer en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes. En los Oscar, Holly Hunter obtuvo el premio a Mejor Actriz sin tener un solo diálogo hablado en pantalla, mientras que Anna Paquin, de 11 años, se llevó el premio a Mejor Actriz de Reparto en su debut cinematográfico, convirtiéndose en la segunda actriz más joven en ganar un Oscar en la historia. La joven Paquin, pese a haber ganado el Oscar, confesó años después en un programa de entrevistas que no había visto la película completa hasta hacía poco, ya que sus padres no le permitieron verla en su estreno debido a su explícito contenido sexual. Además, fue la última película que el líder de Nirvana, Kurt Cobain, vio antes de fallecer. Bélgica, The Alzheimer Case. Angelo Leda, un asesino a sueldo que acepta un último cargo pese a sufrir los primeros síntomas de Alzheimer. Tras ejecutar a su primera víctima, descubre que el segundo objetivo es una niña de 12 años, víctima de una red de tráfico infantil. Leda se niega a matar a la menor, lo que provoca que sus propios empleadores intenten eliminarlo. Mientras Leda emprende una cacería para ajustar cuentas con los responsables, entre ellos altos funcionarios del gobierno implicados en la red, 2 detectives siguen su rastro, sin saber que el asesino y la policía persiguen en realidad al mismo enemigo. La cinta alterna la perspectiva del sicario que se desorienta por momentos debido a su enfermedad y la de los policías que intentan desentrañar una conspiración que llega a las más altas esferas. Leda logra eliminar a casi todos sus blancos, pero su Alzheimer le impide completar el último asesinato al olvidar colocar el percutor en su pistola. La película está plagada de anacronismos, deliberados o accidentales. Aunque se ambientan en 1995, aparecen puertos USB, diseños de latas de Coca-Cola posteriores al 2000 y matrículas europeas introducidas en 2002, además de escaleras mecánicas que aún no existían en la estación central de Amberes. Nueva Zelanda vs Bélgica, ¿quién gana hoy? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Cabo Verde vs Arabia Saudita cierran fase con sus terceras películas. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial.
Cabo Verde, Casa de Lava. Mariana, una enfermera portuguesa, acompaña a un trabajador inmigrante en estado de coma tras caer en un andamio. En su viaje de regreso a la isla de Fogo, en Cabo Verde, la misión humanitaria evoluciona en un viaje extraño y abstracto. Al llegar a la isla volcánica, Mariana se encuentra atrapada en una comunidad que parece habitar en un espacio entre la vida y la muerte, enfrentándose a personajes enigmáticos y a una atmósfera opresiva que la llevan a descubrir que trajo un hombre vivo en medio de los muertos. La película, rodada en un estilo minimalista y con el volcán Fogo como protagonista visual, concebida inicialmente como un remake de Yo anduve con un zombie de 1943 de Jack Tourneur, el director abandonó el guión durante el rodaje para dejarse llevar por la improvisación y los cuentos reales con los habitantes de la isla. La cinta abre con imágenes documentales de archivo del geógrafo Orlando Ribeiro, filmando la erupción del volcán Fogo de 1951. Imágenes que Costa incorporó para establecer el carácter primordial y amenazante del paisaje. El rodaje en Cabo Verde sembró las semillas de toda la filmografía posterior de Costa. Lo llevaron a filmar en ese barrio durante más de una década, convirtiendo a sus habitantes en los protagonistas de sus siguientes largometrajes. Arabia Saudita, Scales. En una isla remota y atemporal, una comunidad pesquera vive bajo una tradición brutal. Cada familia debe sacrificar a su hija primogénita arrojándola al mar para aplacar a unas criaturas marinas que habitan en las aguas. La trama sigue a Hayat, una niña salvada en el último momento por su padre durante su propio sacrificio. 2 años después vive con una paría, considerada la causa de la mala suerte del pueblo. Cuando su madre da a luz a un varón y es nuevamente condenada a ser entregada al mar, ella decide rebelarse, demostrando su valía, uniéndose a los hombres en la peligrosa cacería de las mismas criaturas a las que estaba destinada a alimentar. Rodada en un impactante blanco y negro en la costa de Omán, la cinta combina el realismo mágico con una potente metáfora feminista sobre el empoderamiento. La directora construye una atmósfera opresiva donde el paisaje árido y la fotografía de alto contraste reflejan la situación de Hayat, una joven atrapada entre la tradición y su propia transformación, sugerida por unas escamas que comienzan a brotar en su piel y que insinúan su posible destino sobrenatural. La directora Shahad Amen se inspiró en la antigua leyenda siria de la diosa marina Atargatis, reinterpretándola como un cuento sobre la mujer indómina que elige no seguir las tradiciones. Cabo Verde vs Arabia Saudita. ¿A cuál le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Uruguay vs España lo dan todo con sus terceras películas. Aquí correrás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Uruguay, agárrame fuerte. Adela, una mujer de 39 años, se enfrenta a la repentina muerte de su mejor amiga. Durante el velatorio, abrumada por la frialdad y el absurdo de los rituales fúnebres, Adela se siente desconectada y emprende un viaje hacia atrás en el tiempo, transportándose 10 años atrás. Allí reencuentra a su amiga joven, llena de vida, que la espera junto a su otra amiga en una casa de playa para pasar un fin de semana entre música, novelas de detectives y paseos en bicicleta. Las directoras construyen una fábula sobre la amistad que desafía la muerte y el paso del tiempo, influenciadas por el cine de Miyazaki, particularmente Mi vecino Totoro. Con un equipo mayoritariamente femenino, la cinta reflexiona sobre la pérdida, la memoria y el tránsito a la vida adulta sin caer en el melodrama. La película nació de una experiencia personal de las directoras, quienes sufrieron la pérdida de una amiga cercana y comenzaron a escribir el guión en un momento de profunda tristeza. La cinta fue seleccionada como la candidata de Uruguay para los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. España, mar adentro. Ramón, un gallego que quedó tetrapléjico a los 25 años tras un accidente de buceo y lleva casi 3 décadas postrado en cama, dependiendo por completo de su familia. Su único deseo es morir dignamente mediante el proceso asistido, una práctica ilegal en España, lo que lo convierte en el centro de un intenso debate público. Su lucha legal encuentra eco en Julia, una abogada que también padece una enfermedad degenerativa que se involucra emocionalmente con su causa. Paralelamente, Rosa, una mujer del pueblo llena de vitalidad, intenta convencerlo de que la vida merece la pena, aunque con el tiempo termina comprendiendo y ayudando a cumplir su decisión. Filme más galardonado en la historia de los premios Goya, al obtener 14 estatuillas de 15 nominaciones. También ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera y el Globo de Oro en la misma categoría. Uruguay vs España, todo puede pasar. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Panamá vs Inglaterra en un tercer round cinéfilo. Aquí correrás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial.
Inglaterra, Next Goal Wins. Documental que sigue a la selección de fútbol de Samoa Americana, considerada en su momento el peor equipo del mundo según la FIFA. Tras sufrir en 2001 la derrota más abultada en la historia del fútbol internacional, 31-0 ante Australia, el equipo arrastra una racha de 17 años sin ganar un partido y con apenas 2 goles anotados en toda su historia. En su intento por clasificar al Mundial Brasil 2014, la federación local contrata al entrenador neerlandés Thomas Rongen, un veterano técnico estadounidense que llega a la isla con apenas un mes para transformar a un grupo de jugadores amateur, entre ellos Nicky, el arquero traumatizado por aquella goleada histórica, y a Yaya, quien se convierte en la primera jugadora transgénero en disputarle una eliminatoria mundialista. Con una mirada cálida, el contraste entre la brusquedad de Rongen y la cultura comunitaria de Samoa Americana, marcada por la fe, la familia y la tradición de los falafine, que quiere decir tercer género. Más allá del resultado deportivo, el documental muestra cómo el técnico que arrastraba el duelo por la muerte de su hija adolescente encuentra en la isla un espacio para reconciliarse consigo mismo, tras el equipo logra redimirse con una victoria histórica que trasciende lo puramente futbolístico. La selección de Samoa Americana había rechazado numerosas propuestas para ser filmada, pero accedió Jamison porque este enfoque era celebrar el esfuerzo del equipo más que ridiculizarlo. La historia tuvo tanta repercusión que en 2023 el director Taika Waititi realizó una adaptación ficticia homónima. Panamá, despierta mamá. Ali, una mujer devastada por la separación de su esposo, abandona la ciudad y se muda con su pequeña hija Sofía a un remoto pueblo de las montañas de Panamá, buscando escapar de su dolor. Tras semanas sumergida en la misteriosa atmósfera del lugar, Ali sufre un terrible accidente. Al despertar en el hospital recibe la noticia de que su hija ha desaparecido sin dejar rastro. Desesperada y mientras la policía sigue múltiples pistas, Ali emprende una incansable búsqueda para encontrar a Sofía antes de que sea demasiado tarde. Un thriller de acción con una fuerte carga dramática. Candidata de Panamá para la categoría de mejor internacional en los Oscars 2025. Además, la fuerte conexión emocional de la película viene dada porque Benedetti no solo dirige y protagoniza, sino que actúa junto a su hija biológica, lo que aporta una autenticidad palpable en la relación madre-hija en pantalla. Panamá vs Inglaterra, ¿por quién apuestas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Croacia vs Ghana en el cine y en la cancha. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del Mundial. Croacia, Mali. Frenkie, un narcotraficante, sale de prisión tras 4 años para reencontrarse con su hijo Mali. La madre del niño está muriendo de cáncer en el hospital y los abuelos maternos buscan quitarle la custodia al padre, a quien consideran un progenitor incompetente por sus métodos poco convencionales y su pasado delictivo. Sin embargo, Mali adora a su padre, quiere vivir con él, por lo que Frenkie, en lugar de cambiar sus hábitos criminales, se vuelve más astuto para enfrentarse a un sistema que intenta arrebatarle a su hijo. Un drama criminal de ritmo pausado, donde gran parte de la acción ocurre fuera de pantalla mientras se privilegian las interacciones cotidianas entre los personajes. Protagonizada por Franjo Dijak junto a su hijo en la vida real, la cinta destaca por su escritura precisa, diálogos que mezclan crudeza con estilo y una atmósfera que retrata los márgenes de la sociedad croata contemporánea. Candidato oficial de Croacia para el Oscar a Mejor Película Internacional. Ghana, The Cursed Ones. Un periodista desilusionado y un joven pastor idealista se unen para liberar a Sabi, una niña acusada de brujería en un pueblo de África Occidental, atrapada en un sistema corrupto donde líderes religiosos y supersticiones populares condenan a los más vulnerables. La pequeña enfrenta el exilio y el peligro mientras los dos hombres luchan contra las estructuras de poder que perpetúan estas acusaciones. Rodada íntegramente en una aldea de la región oriental ghanesa y destaca por abordar la problemática real de los niños acusados de brujería en África Occidental. La película combina el drama con elementos de thriller para denunciar la corrupción y el fanatismo religioso. Inspirada en el documental Saving Africa's Witch Children, ganador de un BAFTA en 2009. Croacia vs Ghana, ¿por quién apuestas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Argelia vs Austria cierran fase con sus terceras películas. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del Mundial.
Argelia, camino a Estambul. Elizabeth es una madre que vive una vida tranquila en el campo hasta que su hija adolescente, Elodie, desaparece sin dejar rastro. Al investigar, Elizabeth descubre que su hija se ha radicalizado y ha viajado a Siria para unirse al Estado Islámico junto a su novio. Ante la inacción de las autoridades, la protagonista se embarca en una angustiosa travesía hacia Turquía, decidida a cruzar la frontera si es necesario, para recuperar a su hija antes de que sea demasiado tarde. La película se centra en la desaparición y el viaje emocional de la madre, dejando en gran medida las motivaciones de la joven con un misterio que se desarrolla en la distancia a través de mensajes de texto y videos, alejándose del sensacionalismo. Una historia íntima que aborda el dolor de una familia rota por el extremismo, mostrando a Elizabeth enfrentándose a la burocracia y al peligro mientras se aferra a la esperanza de encontrar a su hija. Elegida por Argelia para competir por el Oscar a Mejor Internacional del 2018, el director se inspiró en casos reales de padres europeos que viajaron a zonas de conflicto para buscar a sus hijos, e incluso reveló en una entrevista que conoció a un hombre que logró entrar a Siria y encontrar a su hijo. Austria, Red Freedom. Hans, un hombre homosexual que tras ser liberado de un campo de concentración nazi al final de la Segunda Guerra Mundial, es transferido directamente a una prisión para seguir cumpliendo condena por el mismo delito, entre comillas, el infame párrafo 175 del Código Penal alemán que criminalizaba la homosexualidad. La trama se desarrolla a lo largo de 3 décadas, mostrando cómo Hans es encarcelado una y otra vez por negarse a ocultar su identidad, creando un ciclo de encarcelamiento que se convierte en el eje de su vida. Dentro de este ambiente hostil, Hans desarrolla una relación profunda y compleja con un asesino convicto que inicialmente lo rechaza por homofóbico, pero que con el tiempo se convierte en su confidente y en un inesperado ancla emocional. La película explora cómo, en medio de la reclusión, los dos hombres construyen un vínculo de amor y dependencia que desafía cualquier definición sencilla, planteando la paradoja de que Hans solo encuentra una forma de estabilidad y libertad dentro de los muros de la prisión. Rodada en una prisión real desocupada, el director comentó que el equipo sentía una atmósfera especial al filmar en un lugar donde habían ocurrido tantas historias reales. Un detalle histórico sorprendente que inspiró al filme es que al finalizar la guerra, muchos hombres homosexuales sobrevivientes de los campos de concentración fueron transferidos directamente a prisiones comunes porque el párrafo 175 siguió vigente en Alemania Occidental hasta 1969. No fue abolido por completo hasta 1994. Argelia vs Austria, ¿a cuál le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Argentina vs Jordania lo dan todo con sus terceras películas. Aquí correrás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Argentina, el Aura. Esteban, un taxidermista epiléptico, taciturno y con una memoria fotográfica prodigiosa, cuya vida monótona se limita a su taller en Buenos Aires y a una obsesión secreta: diseñar mentalmente el crimen perfecto, creyéndose intelectualmente superior a los delincuentes comunes. Tras ser abandonado por su esposa, acepta una invitación de casa en la remota Patagonia, donde sufre una crisis epiléptica y, confundiendo a un hombre con un ciervo, lo mata accidentalmente. Este incidente lo conecta sin quererlo con la víctima, un guía de caza que estaba planeando el asalto a un camión blindado. Obligado a hacerse pasar por cómplice del difunto, Esteban se ve atrapado en un torbellino de violencia y traición, donde sus fantasías de control y perfección chocan brutalmente con la imprevisibilidad del mundo real. Un thriller neo-noir de atmósfera opresiva, donde los largos silencios y la mirada observadora del protagonista son tan importantes como los diálogos. La palabra aura del título hace referencia al momento de extraña lucidez o percepción sensorial que algunos epilépticos experimentan antes de una crisis, un concepto que el director utilizó como metáfora de la visión distorsionada que tiene el protagonista sobre su propio destino. Jordania, My Sweet Land. Brecht, un niño armenio de 11 años, vive en una región disputada que él considera su paraíso. A través de su mirada inocente, pero cada vez más consciente, la película muestra cómo su vida entre juegos infantiles y sueños de convertirse en dentista se ve abruptamente interrumpida cuando estalla la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Brecht y su familia se ven forzados a huir, enfrentando el exilio y el regreso a un hogar devastado, mientras observan cómo su educación y su futuro se van transformando lentamente en preparación para el conflicto bélico. Lejos de centrarse en la crudeza de las batallas, el documental utiliza un estilo íntimo de cinema verité para capturar el despertar de Brecht, mostrando el paso de la niñez a una madurez forzada por la guerra. La cinta refleja la paradoja de un territorio hermoso pero minado, donde los niños aprenden en la escuela a identificar misiles mientras cantan canciones patrióticas, ilustrando cómo las nuevas generaciones heredan un conflicto que parece no tener fin.
Seleccionada por Jordania para competir por el Oscar a la mejor película internacional, pero fue retirada de la competencia tras recibir presiones diplomáticas por parte de Azerbaiyán, un hecho que generó gran controversia sobre la censura y la geopolítica en el arte. La directora, quien es de ascendencia armenia, conoció a Brecht en 2018 durante un viaje de investigación para documentar a las familias que participaron en una boda masiva organizada con el fin de repoblar la región. Argentina versus Jordania. ¿Por quién apuestas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Colombia vs Portugal cierra fase con sus terceras películas. Recuerda que tenemos un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Colombia, un poeta. Oscar es un poeta envejecido, alcohólico y frustrado que vive a la sombra del éxito que nunca llegó. Su monótona existencia cambia cuando conoce a Your Lady, una joven de origen humilde con un talento innato para la poesía. Viendo en ella una oportunidad de redención y un reflejo de sus propios sueños perdidos, Oscar decide tomar a la chica bajo su tutela, enfrentándose al dilema moral de impulsarla hacia el mundo literario o advertirle sobre el fracaso y la precariedad que este conlleva. Rodada en las calles de Medellín en un formato de 16 milímetros y con una mezcla de actores profesionales y no profesionales, la película se convirtió en un fenómeno inesperado en Colombia. Lejos de quedarse en el circuito de festivales, logró una masiva acogida en salas comerciales, superando los 200.000 espectadores y consolidándose como un hito en el cine nacional reciente. Su tono ácido y su reflexión sobre el fracaso creativo resonaron con la crítica y el público. El director ha confesado que la película tiene un fuerte carácter autobiográfico, naciendo de sus propias inseguridades sobre el fracaso artístico. El protagonista no es un actor profesional en la vida real, sino un poeta y gestor cultural, lo que le aportó una autenticidad cruda al personaje de Oscar. Portugal, Aniki Bobo, ambientada en los barrios populares de Oporto durante una época marcada por la Segunda Guerra Mundial y la dictadura. La película sigue las andanzas de una pandilla de niños. La trama se centra en el tímido Carlinhos, quien para ganarse el afecto de Teresinha, la única niña de su grupo, roba una muñeca de trapo que ella admira en un escaparate. Este acto desencadena un triángulo amoroso con el niño más atrevido, Eduardinho, y consume a Carlinhos en un profundo conflicto interno entre su inocencia y la culpa por haber transgredido las normas del mundo adulto. Un relato dinámico y luminoso que contrasta la libertad del universo infantil, capturada en juegos callejeros y baños en el puerto, con la opresión representada por la escuela autoritaria y la vigilancia policial. Aunque a menudo se le reconoce como un precursor del neorrealismo italiano por su uso de actores no profesionales y sus escenarios naturales, la cinta se distingue por una puesta de escena cuidadosamente geometrizada y un tono de fábula moral que trasciende el mero reflejo de la realidad. La película no fue bien recibida en su estreno, lo que llevó al director a abandonar el cine durante 21 años para dedicarse a gestionar un viñedo heredado de su esposa. Cuidadosamente, su carrera despegó de forma explosiva después de los 67 años, convirtiéndose en el cineasta más longevo en activo hasta su fallecimiento a los 106 años. Colombia vs Portugal, ¿a cuál le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Congo vs Uzbekistán en un tercer round cinéfilo. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Uzbekistán, Abdullajon, comedia de ciencia ficción uzbeca que se presenta como una carta delirante escrita por un vigilante de una tienda rural, dirigida a Steven Spielberg. La historia narra cómo una nave espacial que el narrador aclara no se parece a las bonitas de té, sino más bien a una olla, se estrella. Allí, un campesino que busca a su vaca perdida encuentra un niño extraterrestre de aspecto europeo con poderes milagrosos. El campesino lo adopta como su séptimo hijo. Lo nombra Abdullajon en honor a su abuelo y lo integra a su familia, mientras los lugareños especulan que es un hijo ilegítimo de su supuesta esposa rusa. Ajeno a que el responsable es el pequeño alienígena, el pueblo comienza a ser testigo de eventos extraordinarios. Las gallinas ponen 50 huevos por minuto, las sandías alcanzan las 3 toneladas, una vaca pare 40 terneros y lo más insólito, los habitantes aprenden a volar sobre asadones. Sin embargo, cuando científicos de Moscú predicen la llegada del extraterrestre y despliegan tanques y aviones de combate para capturar, la inocente fantasía se ve amenazada. Tras una serie de malentendidos con el presidente que intenta atribuirse los milagros y una crisis moral por la creación de dinero falso, la esposa del campesino entrega a Abdullajon el dispositivo para pedir ayuda, permitiéndole despegar en otra nave con forma de olla, mientras el narrador cierra su carta invitando a Spielberg a visitar el pueblo para comer una gran sandía y un melón y montar
película Un asadón. Considerada por muchos críticos y cineastas como la mejor película del cine uzbeko postsoviético, funcionando como una oda y parodia de clásicos como E.T., aunque con un humor muy particular que incluye un narrador que habla ruso con un fuerte acento uzbeko. Además de referenciar a Spielberg, la película contiene guiños a otras obras del cine soviético, como Stacker de Tarkovsky. Congo, Macadam Tribu, comedia dramática ambientada en los bulliciosos barrios de Kinshasa. La película sigue a dos hermanos, Mike, recién salido de prisión, y Kappa, junto a su amigo Duka, mientras deambulan por las calles, bares y salones de boxeo de la ciudad. En las noches, el grupo se reúne en el bar del vecindario junto a su madre, quien ahoga sus penas en alcohol mientras añora los tiempos en que tenía un puesto de telas en el mercado y el respeto de la comunidad. La trama se desencadena cuando Duka decide volver al ring para enfrentarse al campeón, un combate que moviliza a todo el vecindario, pero que termina en tragedia cuando Duka cae en coma. Lejos de limitarse al drama personal, la cinta retrata la formación de comunidades no autorizadas dentro de la ciudad oficial y las estrategias de sus habitantes para sobrevivir, utilizando un proyecto de teatro comunitario como telón de fondo que refleja la caída del presidente. La película captura la calidez, exuberancia y esperanza de una África urbana en transformación. El director es hijo de padre portugués y madre congoleña y emigró a Europa a los 18 años, donde desarrolló su carrera entre el cine y la actuación. Congo vs Uzbekistán. ¿Por quién apuestas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero.